El azul y blanco Millonarios Fútbol Club S.A., más conocido como Millonarios, es un club de fútbol de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Es uno de los clubes más laureados y emblemáticos de Colombia, de allí que sea considerada una de las entidades deportivas más grandes del país y una de las más importantes de Sudamérica. Los orígenes del equipo se remontan hasta la década de los años 1920, pero empezó a ser llamado como los Millonarios en el año de 1939 cuando su nombre era el Club Deportivo Municipal. Oficialmente fue fundado el 18 de junio de 1946 bajo el nombre de Club Deportivo Los Millonarios y posteriormente como Millonarios Fútbol Club el 20 de abril de 2011 cuando fue reconstituido como Sociedad Anónima. Participa en la categoría Primera A desde su fundación en 1948 siendo uno de los 3 únicos equipos que ha participado en todos sus torneos, junto a Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Es el segundo equipo más laureado del fútbol colombiano con 20 títulos oficiales entre campeonatos nacionales e internacionales. En su palmarés se registran 15 campeonatos del torneo local de la Liga Colombiana, 2 títulos de la Copa Colombia y 1 de la Superliga Colombiana. Asimismo, logró coronarse campeón continental en la Copa Simón Bolívar del año 1972 y en la última edición de la Copa Merconorte en el año 2001. Disputa el Clásico Capitalino contra Independiente Santa Fe y el Clásico Añejo contra el Deportivo Cali, además de tener fuertes rivalidades con el América de Cali y Atlético Nacional. A partir del inicio del campeonato colombiano en 1948, logró la mayor cantidad de los títulos locales que se disputaron y conformó un equipo apodado el Ballet Azul, el cual era un referente de gran importancia a nivel mundial durante la primera parte de la década de los años 1950, llegando a ser considerado por diversos especialistas sudamericanos y europeos como el mejor equipo del mundo cuando consiguió un gran número de triunfos y logros internacionales de gran relevancia e importancia para la época, entre los que destacan la pequeña Copa del Mundo de Clubes de 1953, el Campeonato de las Bodas de Oro del Real Madrid de 1952, el cual obtuvo en el Estadio Santiago Bernabéu o los trofeos Duelo de Campeones de 1950 y 1951, que le dieron los calificativos del equipo embajador. Para la IFS es el 4º mejor club colombiano del siglo XX y el 9º mejor club colombiano en lo que va del siglo XX. Ha sido incluido en listas sobre los mejores clubes de fútbol de todos los tiempos elaboradas por importantes medios deportivos internacionales, siendo el único equipo colombiano presente en ellas. Por parte de la Conmebol es el 3er mejor club colombiano en torneos internacionales con 396.85 puntos y ocupa el puesto 51 grados en el ranking oficial de clubes de la Copa Libertadores. Es reconocido por la FIFA como uno de los clubes clásicos del mundo y denominado por la entidad como el primer embajador del fútbol colombiano. Historia. Inicios y primeros años. En 1937 un grupo de estudiantes del Colegio Mayor de San Bartolomé ubicado en el centro histórico de Bogotá, decidieron formar un equipo de fútbol, con el objetivo de enfrentarse a los equipos de otros sectores de la ciudad. Los primeros partidos del equipo se jugaron en los terrenos de la finca La Merced del colegio en ese entonces, donde hoy queda el Colegio San Bartolomé La Merced, y el barrio La Merced. Algunos jóvenes deseaban llamarlo Unión Juventud y otros querían el nombre de Unión Bogotana. Al poco tiempo el equipo, que no contaba con ningún apoyo oficial, comenzó a ganar apoyo popular y ya que no se habían podido decidir por ninguno de los dos nombres, jugaba un partido con uno de los dos nombres y al siguiente con el otro y posteriormente bajo el nombre de Juventud Bogotana, una unión de ambas denominaciones. Pasado un año de vida, el equipo rápidamente continúa ganando el apoyo de la gente gracias a sus contundentes triunfos, por lo que en un sorprendente hecho, todos sus jugadores, dirigidos por su vocero Ignacio Nacho Izquierdo son convocados para formar la primera selección de fútbol de Colombia de la historia, que participó por primera vez en el mes de febrero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Ciudad de Panamá, consiguiendo la medalla de bronce en un excelente debut. Tras regresar de Panamá y con el equipo a punto de desaparecer,
Nacho Izquierdo aprovechó que se avecinaba la primera edición de los Juegos Bolivarianos que se celebrarían en Bogotá y encontró en este grupo inicial el entusiasmo para conformar un cuadro más estructurado, por lo que el equipo volvió a representar a la selección Colombia. Para dirigir a la selección, el gobierno colombiano contrató, en Mar del Plata, Argentina, a Fernando Paatar Naastar, exjugador de la selección argentina, subcampeona de la Copa Mundial de Fútbol de 1930. Pero no solo eso, el equipo recibe el apoyo de la ciudad y es adquirido por la Municipalidad y el Concejo de Bogotá y recibe su auxilio económico. Fue entonces denominado Club Municipal de Deportes, convirtiéndose así en el equipo oficial de la ciudad de Bogotá y recibiendo el escudo y los colores oficiales de la ciudad. Al equipo se vinculan nuevos directivos, varios de ellos ligados a las autoridades de la ciudad, como Álvaro Rozo, que asume como presidente, Hernando Beltrán, que es nombrado como secretario, Antonio José Vargas y Manuel Briceño Pardo. Pese a los triunfos deportivos, el municipio le suspendió la ayuda por los problemas surgidos entre los fundadores del Juventud Bogotana y Álvaro Rozo, presidente del club municipal. El cuadro entonces quedó a cargo de los directivos Manuel Briceño Pardo, Antonio José Vargas y del comerciante santandereano Alberto Lega, quienes tomaron el mando del equipo y restablecieron a la normalidad la situación. Ya sin ayuda económica oficial y sin colores en su uniforme, los directivos le buscaron nuevo nombre al equipo: Municipal La Salle, Municipal Deportivo y posteriormente Municipal Deportivo Independiente, aunque en realidad para la prensa se jugaba simplemente como el equipo o seleccionado de Bogotá. El 28 de enero de 1939, debutan los tres argentinos ante la selección de Antioquia, a la que vencen con goles de Lucífero en 3 ocasiones, Carvajal y Nacho Izquierdo, en lo que fue todo un espectáculo para el fútbol de la ciudad, pues era la primera vez que un equipo de Bogotá formaba con jugadores extranjeros. Fue el año que jugó por última vez con el nombre de Deportivo Independiente. Nacimiento del nombre de Millonarios. Durante el citado año aparece el apodo de los Millonarios debido a que Vicente Lucífero se reunía cada jueves con la junta directiva del equipo para negociar los pagos, ya que los argentinos no tenían contrato anual, pero por esos días exigió una remuneración elevada no solo para los argentinos, sino para todo el equipo, para que el salario de los jugadores colombianos se equiparara al mismo de los extranjeros, lo que provocó que Luis Camacho Montoya, director de las páginas deportivas del diario El Tiempo, comenzara fuertes críticas hacia el equipo por su desvinculación del municipio y le dio a los dirigentes el trato de nuevos ricos, de los millonarios, porque pretendían mantener todo el equipo con todas sus contrataciones extranjeras, lo cual requería mucho dinero. Así Camacho Montoya afirmó: los argentinos son muy exigentes, van a cobrar tanto y tanto, este es un club de millonarios, los municipalistas ahora son millonarios. De esta forma nació el apodo que se convertiría en su nombre definitivo, ya que la gente empezó a conocer y llamar al equipo más por el apodo Los Millonarios, que por su nombre. Cabe resaltar que en el año 1932, el club argentino River Plate ya tenía ese apodo por hacer grandes contrataciones en esa época. El 13 de agosto de 1939, en reunión en el Café El Gato Negro, denominaron oficialmente el equipo como Los Millonarios, como parte de un agregado en su nombre, en una especie de relanzamiento y refundación del club, que tuvo lugar en esa fecha, cuando golearon por 6-0 al Deportivo Barranquilla, con goles de Luis Timón, Martínez, Ruiz Díaz, Zapata y autogol de López. En ese juego estrenaron uniforme azul y medias grises, copiado del que usaba el equipo argentino Tigre, que venía de ser portada de la revista El Gráfico y equipo del cual Fernando Paatar Naastar era hincha. Este uniforme es el actual, solo con el cambio al juego siguiente sugerido por el dirigente Manuel Briceño Pardo, de cambiar la pantaloneta a color blanco y las medias a color azul y establecerlo definitivamente como su uniforme oficial, lo cual se afianzó aún más años después con los colores usados por Santa Fe. El primer equipo al que se le llamó Millonarios formaba con Carlos Álvarez, Antenor Rodríguez, Ignacio Nacho Izquierdo, Alfredo Cuetzo, Alfonso Che Piedrahita, Óscar Sabransky, Vicente Lucífero,
Antonio Ruiz Díaz, Luis Timón, José Antonio Mico Zapata y Antonio Martínez. Desde su creación, Millonarios se convirtió en uno de los equipos más importantes de Colombia, al conseguir títulos en los torneos de liga aficionados y partidos internacionales que se disputaban, además de hacer varias giras por todo el país logrando importantes triunfos, y al convertirse en el gran favorito al título desde el momento en que surgió el primer campeonato de fútbol profesional colombiano, en 1948. A partir de 1940 y con el equipo ya estructurado y dejando de lado su pasado como seleccionado de la ciudad, ingresó al campeonato de la ADB, que era el torneo de segunda categoría de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, logrando en ese mismo año el título y el ascenso a la primera categoría, en la que participó de 1941 a 1945, en la que consiguió 4 títulos y un tercer lugar, haciéndolo el equipo más ganador de la época amateur, antes del inicio del profesionalismo colombiano. La gestión de Alfonso Senior hacia el profesionalismo. En 1941 se vincularon 2 hombres claves en la historia de la institución, el barranquillero Alfonso Senior Quevedo y el ecuatoriano Mauro Mortola. Alfonso Senior trabajaba como director de Roldán Calle y compañía agente de aduanas en Santiago de Cali y en gran parte manejaba en esa época el fútbol de la capital vallecaucana junto al secretario de Hacienda, Pascual Guerrero. Allí se conoció con Mortola, que manejaba el espectáculo de la Ciudad de Hierro que venía de Bogotá, y le comentó en cierta ocasión a Senior que en Bogotá existía un equipo llamado Club Deportivo Municipal con inmejorables figuras argentinas y colombianas al que también llamaban los Millonarios, y le sugirió traerlo de gira a Santiago de Cali porque este equipo jugaba muy bien al fútbol. Senior aceptó porque ya había oído hablar de Millonarios. Para 1944 se había agotado el dinero donado por el municipio y el posterior aportado por Manuel Briceño Pardo y Alberto Lega, pero afortunadamente se decide conformar una primera junta con el nombre de Millonarios, bajo la presidencia de Francisco Afanador, y que gracias a los aportes de los dirigentes, logra devolver a la normalidad la situación financiera del equipo. Además se tenía como objetivo gestionar y cristalizar el proyecto de un club organizado de nivel profesional y se continuó consolidando esta idea en los siguientes 2 años, teniendo como hechos principales, 2 reuniones celebradas en el Teatro Atenas en noviembre de 1945 y la segunda el 22 de mayo de 1946, donde se firma el Acta 001 y se lleva a cabo la primera Asamblea General de la nueva institución. Finalmente, en una tercera reunión el 18 de junio de 1946 se lleva a cabo su constitución legal oficial como sociedad con el nombre de Club Deportivo Los Millonarios, en el Teatro del Colegio que lo vio nacer, el Colegio Mayor de San Bartolomé, en el centro histórico de Bogotá, a la que asistieron los hinchas más fieles que ya tenía el Deportivo Municipal, bajo escritura pública número 2047 de la Notaría Tercera del Circuito de Bogotá. Se eligió a Alfonso Senior Quevedo como primer presidente, a Mauro Mortola como vicepresidente y como tesorero se nombró a Oliverio Paco Pulido. Como en aquella época no existía legislación sobre sociedades deportivas, el doctor Abel Cruz Santos sugirió en hacer una sociedad sin ánimo de lucro. Fue él quien redactó los estatutos en los que se suscribían acciones a $10 C/U luego del establecimiento del club como una sociedad deportiva. Mediando el año 1946, los 3 principales clubes de fútbol de la ciudad deciden retirarse de los torneos departamentales de liga, al considerar que ya se encontraban en un nivel superior y que se debía buscar el profesionalismo del deporte, dedicándose casi que exclusivamente a organizar sus propios eventos, con juegos entre ellos, contra equipos de otras regiones del país y partidos internacionales. Esto empezó a causar la molestia de quienes controlaban el fútbol del país en esa época y no querían la profesionalización. El último torneo departamental no terminó. Millonarios marchaba primero con 3 puntos de ventaja sobre Santa Fe, a 4 fechas del final. Millonarios entonces se marcha de gira a Ecuador durante 4 meses hasta ya iniciado 1947. Alfonso Senior continuó revolucionando el fútbol del país, ya que junto con el presidente del América de Cali, Humberto Salcedo Fernández Salcefer,
proyectaron en 1947 un campeonato nacional y organizaron el único campeonato que se podría denominar interdepartamental que se jugó en el fútbol colombiano antes del profesionalismo, una temporada nacional disputada en Bogotá con la participación de los equipos semiprofesionales más destacados del país, y en la que Millonarios se coronó como campeón de este único antecedente de torneo nacional, superando por un punto a su rival de plaza, Santa Fe, que terminó segundo. Luego de la realización de esta temporada nacional, los equipos estaban cansados de pagarles impuestos del 5 y 10% para permitir juegos interdepartamentales a las ligas del fútbol aficionado, regidas por la Asociación Colombiana de Fútbol, creada en 1926, reconocida por la FIFA en 1934, que controlaba las ligas departamentales y que estaba radicada en Barranquilla. Finalmente, el 28 de junio de 1948 sesionaban simultáneamente en la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, la Asamblea de las Ligas de la de Fútbol y los representantes de los clubes presididos por Alfonso Senior. Se designó a Senior y a Salcefer como la comisión que se encargaría de plantearle la creación de un campeonato profesional a la de fútbol. Al día siguiente, el presidente de la de fútbol, Carlos García, rechazó la propuesta, ya que las ligas se negaban a la profesionalización, no hubo acuerdo y los clubes se retiraron de la reunión. Luego sesionó por primera vez y se nombró el primer consejo directivo de la División Mayor del fútbol colombiano con Salcefer como presidente y Alfonso Senior como fiscal. Se estableció a Bogotá como sede de la entidad y se decide organizar el primer campeonato de fútbol profesional colombiano. Se cobraron 1.000 pesos M/City para la afiliación de cada equipo y los primeros 10 miembros fueron, por Bogotá, Millonarios, Santa Fe y Universidad, por Cali, América y Deportivo Cali, por Medellín, Independiente Medellín y Atlético Municipal, por Manizales, Deportes Caldas y Once Deportivo y el Atlético Junior por Barranquilla. El 15 de agosto de 1948 debutó Millonarios en el inicio del profesionalismo, en el Campín, a las 4 de la tarde, con lleno de 25.000 espectadores y goleada por sobre el Once Deportivo de Manizales. El árbitro fue Luis Rendón y el cuadro albiazul formó con Rubén Rocha, Ángel Insagaray, Tomás Aves, Luis Mendoza, Alfonso Piedrahita, Policarpo Polo Pérez, Alfonso Pipiolo Rodríguez, Víctor Manuel Fandiño, Alfredo Castillo, Pedro Cabillón y Alcides Aguilera. En ese primer campeonato terminó en el cuarto lugar. Aunque en ese año no se logró la estrella, Millos obtuvo la delantera más goleadora con 58 tantos, de los cuales 45 fueron de los argentinos Alfredo Castillo, el primer botín de oro de Millonarios con y Pedro Cabillón. Al año siguiente, 1949, se inició la época del dorado del fútbol colombiano, con la contratación por parte de Millonarios de Adolfo Pedernera y la posterior llegada de Alfredo Di Stéfano y Néstor Raúl Rossi. Así nació el equipo conocido como el Ballet Azul y la Liga Colombiana se llenaría de estrellas. Millos consiguió en esa temporada su primer título. En 1950 fue subcampeón y luego obtuvo un tricampeonato consecutivo. También ganó la Copa Colombia en 1950-51. Los años gloriosos de El Dorado. El Ballet Azul. El primer título del fútbol profesional colombiano del Club Deportivo Los Millonarios, lo obtuvo en lo que se conoce como el inicio del Dorado, al vencer en la final al Deportivo Cali, luego de terminar empatados con 44 puntos en la tabla de posiciones del Campeonato Colombiano 1949. La final se jugó ida y vuelta. En Cali, ganó Los Millonarios 1-0. En Bogotá el triunfo azul fue de 3-2 con goles de Alfredo Di Stéfano, Alcides Aguilera y Adolfo Pedernera. Por el Deportivo Cali descontaron Valeriano López y Barbadillo. Pedro Cabillón fue el botín de oro con 42 goles, récord vigente hasta la actualidad. El técnico era Carlos Cacho Aldave, quien fue el que recomendó la traída de Pedernera. Los Millonarios alcanzó a ganar 17 partidos consecutivos y sumó 20 fechas de invicto, cayendo en la última fecha, lo que obligó al desempate.
Millonarios llegaba a la última fecha del Campeonato Colombiano 1950 con posibilidades de ser campeón por segunda vez, pero su sueño fue frustrado por el Deportes Caldas que, con una diferencia de 2 puntos, obtuvo su primera estrella y dejó a Millonarios en el segundo lugar. En la última fecha de ese campeonato se enfrentó con Universidad de Bogotá, partido el cual perdió y lo dejó en el segundo lugar, ya que Deportes Caldas había empatado 0-0 en Manizales con América de Cali. Al año siguiente consiguió su segundo título con superioridad, sumando 60 puntos, 11 más que el segundo, ganó 28 partidos, empató 4 y perdió 2, anotó 98 goles y tuvo la valla menos vencida al recibir solamente 29. Este fue el primer equipo al que se le denominó el Ballet Azul, por lo que describía la prensa como su juego indescriptible de estilo rioplatense. Llenaba todos los estadios donde jugaba y el equipo azul tomó importante popularidad a nivel nacional. Alfredo Di Stéfano fue el máximo goleador con 31 tantos. Ya el entrenador a la vez jugador era Adolfo Pedernera, ante la salida de Aldave. Para el equipo azul llegó el bicampeonato, primer equipo colombiano en lograrlo tras vencer el Campeonato Colombiano 1952. Nuevamente, Millonarios fue superior a los otros 14 equipos del campeonato. Jugó 28 partidos de los cuales ganó 20, empató 6 y solo perdió 2. 71 goles a favor, la mejor delantera, y tan solo 13 goles en contra para un total de 46. El subcampeón fue nuevamente el Boca Juniors de Cali a 6 puntos de diferencia. Millo se aseguró el título con empate 1-1 ante Atlético Nacional en Medellín. Alfredo Di Stéfano volvió a ser el máximo goleador con 19 tantos, uno más que Carlos Alberto Gambina del Junior. Fue el mismo año en que Millonarios ganó su primera Copa Colombia, venciendo en ambos partidos al Boca Juniors de Cali, su gran rival de la temporada, ya que también fueron campeón y subcampeón respectivamente en la liga. Gana ambos juegos de la final, en la ida en Cali por 2-0 y luego en Bogotá por 3-2. En esta época se produjeron uno de los hechos que marcaron la historia del club. En el mes de mayo de 1952 se celebraron los 50 años de la fundación del Real Madrid Club de Fútbol. Para entonces las directivas del equipo español pensaron en realizar un pequeño triangular amistoso de fútbol entre otros festejos, y en el cual fueron invitados algunos de los mejores equipos de Europa y América. Por el nuevo continente, tras contactar con el Club Atlético River Plate, los dirigentes del club argentino remitieron a los españoles a invitar al Club Deportivo Los Millonarios, aludiéndoles como el mejor equipo del momento en América. En los 2 partidos del evento, el club colombiano empató a 2 goles con el Idrottsforeningen Kamraterna Norrköping, campeón de Suecia y cuyo país era uno de los más potentes a nivel futbolístico en Europa, y posteriormente derrotó a los anfitriones por 4-2 en el nuevo Estadio Chamartín, consagrándose campeón del torneo amistoso. A lo largo de la historia, estos dos clubes se han enfrentado en 7 ocasiones, siendo Millonarios el que mantiene una ventaja sobre los españoles con 3 victorias, una conseguida en la casa de los merengues, y las otras 2 conseguidas en Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, 3 empates y con tan solo una victoria de los españoles con un marcador de 8-0, rompiendo así el invicto de 74 años que mantenía frente a los madrileños. La historia de ambos clubes quedó ligada desde el primer enfrentamiento, ya que por entonces jugaba en las filas del conjunto colombiano Alfredo Di Stéfano, considerado como uno de los mejores jugadores del momento y líder del conocido Ballet Azul. Tras ese encuentro el jugador pasó a ingresar a las filas del equipo español, llevándolo a grandes éxitos que le valieron para ser considerado como el mejor equipo del siglo XX por la FIFA. Al tiempo, un grupo de empresarios deportivos crearon la pequeña Copa del Mundo de Clubes, una competición amistosa que reunió a importantes equipos de Europa y Sudamérica. Millonarios fue invitado a participar en las ediciones de 1952 y 1953. En su primera participación, el equipo terminó subcampeón con 7 puntos, detrás del Real Madrid, en un torneo jugado a 2 vueltas, en el que también participó el Botafogo de Brasil, y el anfitrión La Salle de Venezuela. En su participación en 1953,
el equipo se coronó campeón del trofeo de manera invicta con 11 puntos, por encima del River Plate de Argentina, el Rapid Viena de Austria y el RCD Español de Barcelona de España. Se han hecho muchos trámites para que FIFA avale como oficial este torneo que es considerado por muchos como el predecesor de la Copa Intercontinental y la actual Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El Campeonato Colombiano 1953 fue el final del dorado, las figuras extranjeras regresaban a sus países, pero seguía habiendo un equipo muy superior a los demás, ya sin Di Stéfano, pero con Adolfo Pedernera, Néstor Rossi y Alfredo Castillo. Millonarios gana su tercer título en línea, y solo perdió un partido, en la primera fecha ante el Atlético Quindío en Armenia 0-1 y no volvió a perder en las restantes fechas, ganó 14 juegos y empató 7, anotó 57 goles y fue la mejor defensa con 22 tantos recibidos, sumó 35 puntos, 2 más que el Atlético Quindío que fue su más cercano perseguidor. Inició un invicto de 24 fechas sin perder, que fue récord hasta 1988. En este año también gana la Copa Colombia al vencer al Boca Juniors de Cali, su enconado rival del Dorado y además la pequeña Copa del Mundo de Clubes disputada en Caracas. La etapa post-Vale Azul y la segunda época dorada el tetracampeonato. La historia parecía repetirse. Millonarios llegaba a la última fecha del campeonato de 1956 con posibilidades de ser campeón y así obtener su quinto título ocupando el segundo lugar con 34 puntos 3 menos que el Deportes Quindío que sería el campeón ese año. Otra vez un equipo caldense le quitaba el título a los embajadores. Para ser campeones el equipo bogotano necesitaba que el Deportes Quindío perdiera y ganar en la última fecha ante el Independiente Medellín. Millonarios derrotó al equipo paisa 3-1 pero el Deportes Quindío también le ganó a Boca Juniors de Cali lo que dejó a Millonarios sin el campeonato de ese año. Similar circunstancia se produjo en la última fecha del campeonato 1958 con un punto menos que su rival de patio Santa Fe que sería campeón esa temporada, pese a que había ganado y empatado más partido que el equipo rojo, también tenía más partidos perdidos. Pero aún llegaba a la última fecha con posibilidades de obtener el título. Para eso debía esperar que Santa Fe perdiera o empatara y ganar o empatar con mayor diferencia de goles ante el Atlético Bucaramanga lo que logró el equipo azul al golear 5-0 pero el Santa Fe hizo lo mismo en Barranquilla ante el Junior y ganó 3-2 lo que le quitó el título a Millonarios. Después de 5 años y con el inicio del ciclo en la dirección técnica de su ex arquero en la época del Dorado, el médico Gabriel Ochoa Uribe, volvió a ser campeón en el Campeonato Colombiano 1959, con la mejor defensa y un total de 58 puntos, 6 más que el Independiente Medellín y 8 más que Deportivo Cali, sus más duros rivales durante la temporada. De 44 partidos, ganó 22, empató 14 y solo perdió 8, anotó 85 goles y solo recibió 52. La delantera estaba conformada por Marino Klingar, Orlando Larraz y Hugo Contreras. Se aseguró el título venciendo por 3-1 al Cúcuta Deportivo en la capital de la República, haciendo su diferencia indescontable. El año anterior el esfuerzo llegando a semifinal de Copa Libertadores 1960 afectó al equipo, volvió a su mejor nivel en 1961 con una campaña aún mejor, de los 44 partidos, ganó 25, empató 12 y perdió 7, la mejor delantera con 95 tantos, recibió 56 y sumó 62 puntos, haciendo una enorme diferencia de 8 puntos ante su único perseguidor, el Independiente Medellín. Se había contratado a Julio Couzzi, el arquero del Vale Azul como entrenador. Millonarios inició ganando los primeros 6 partidos, pero luego no despegó. Los directivos reconocieron el error y el Ochoa que había renunciado en octubre de 1960, regresó en el mes de mayo y pidió la contratación de Delio Maravilla Gamboa, del Atlas de Guadalajara, el mejor jugador colombiano de la época, quien llegó en julio y fue clave en la recuperación del equipo, en un invicto de 16 fechas y la obtención del título. Dio la vuelta olímpica el 5 de diciembre venciendo por 5-3 a Atlético Nacional en el Campín.
Millonarios obtuvo título de la Copa Colombia y definitivamente en propiedad tras coronarse campeón consecutivamente de las ligas de 1961, 1962 y 1963, tal como la estipulaba el reglamento de la Dimayor, el 19 de diciembre de 1963, justo el día que se coronó campeón de la liga venciendo 4-1 al Deportes Tolima. Millonarios repitió lo hecho cuando ganó de manera consecutiva las ligas de 1951, 1952 y 1953. El equipo azul siguió de largo, de 44 partidos, ganó 25, empató 11 y perdió 8 de enero de 1962, campaña similar a la anterior, marcó 96 goles y fue la mejor defensa con 44, para sumar 62 puntos, 5 puntos más que el Deportivo Cali, a quien el 27 de mayo le aplicó una histórica paliza de 7-0. Se coronó campeón el 25 de noviembre a falta de 3 fechas en un doblete ante Atlético Quindío al que le ganó 4-1 y al Olimpia de Paraguay al que venció por el mismo marcador y con su equipo de suplentes. Además no pierde en las últimas 16 fechas. Con la llamada línea brasileña se consigue su segundo tricampeonato en línea. Millonarios trae a José Pepe Romeiro Cardozo, el mejor jugador del campeonato colombiano 1963, logra la mayor goleada de su historia el 7 de julio cuando golea al Deportes Tolima por 8-0. Santa Fe y Deportivo Cali lo acosaron hasta las últimas fechas pero no les alcanzó. De 48 juegos, Millonarios ganó 27, empató 9 y perdió 12, anotó 102 goles y recibió 60 para un total de 63 puntos, 2 más que los albirrojos y 3 más que los vallecaucanos. Este nuevo tricampeonato conseguido lo haría, además, merecedor de la Copa Colombia, que lo otorgaría la Dimayor al primer equipo que consiguiera 3 títulos de liga en forma consecutiva. Millonarios llegaba a la última fecha del campeonato colombiano 1964 con 57 puntos, 2 más que el segundo, Cúcuta Deportivo. Pero por calendario Millonarios debía descansar en la fecha final, así que si el Cúcuta Deportivo ganaba podría forzar a una serie por el título. Luego de las dificultades en el desplazamiento, Cúcuta Deportivo empieza venciendo al Once Caldas, pero en el segundo tiempo se desploma y el Once Caldas consigue el empate, escapándose la posibilidad de forzar a una final contra Millonarios, que ganó el título con un punto de diferencia. De 48 juegos, ganó 21, empató 15 y perdió 12, anotó 87 goles y recibió 72. De esta forma, Millos se convertía en el primer equipo en ganar un tetracampeonato en línea, esta vez dirigido primero por el brasileño João Avelino, que luego por problemas de salud se retiró a mitad de año, siendo reemplazado por su asistente, Efraín Sánchez, que a su vez actuó en algunos juegos como arquero, compartiendo el puesto con Senen Mosquera. Década de 1970. La delantera BOM. Década de 1980. Millonarios llegaba a la final en segundo lugar del campeonato colombiano 1984 con 69,25 puntos, 21 menos que el primero América de Cali. Ya sin posibilidades Millonarios se enfrentó paradójicamente con América de Cali en Bogotá. Esa tarde Millonarios ganó 3-1 pero ese resultado solo le alcanzó para mantener su cupo en la Copa Libertadores ya que Atlético Nacional, que ocupaba el tercer lugar, amenazaba la posibilidad de Millonarios de participar en el certamen internacional. 9 años debió esperar la institución para obtener un nuevo título, producido en el Campeonato Colombiano 1987 con Arnoldo Iguarán, Miguel Nano Price, Mario Vanemerac, Óscar Pájaro Juárez y Carlos Gambetta Estrada, dirigidos por el entrenador Luis Augusto Chiqui García. En el torneo local ganó los 3 torneos y 5 tablas del año. El apertura en final al América con victoria 3-1 en Bogotá y empate 0-0 en Cali, el finalización con 40 puntos, 4 de ventaja al Atlético Nacional, la reclasificación con 62 puntos, 9 más que Nacional y la máxima bonificación de 2 puntos. Logró un invicto de 22 fechas. En la última fecha se coronaba campeón en el octogonal final con solo empatar.
El 20 de diciembre venció por 1-0 con gol de Óscar Pájaro Juárez al Junior en Bogotá y logró su estrella 12 con 22 puntos, 2 más que el América de Cali. Fue la mejor campaña de su historia en ese sistema de torneo, anotó 101 goles y solo recibió 54, con la mejor defensa, en total acumuló 86 puntos. Además ganó los 2 torneos internacionales en que participó, la Copa Marlborough, superando al Atlético Nacional, Tottenham Hotspur de Inglaterra y América de México, y la Copa Miami donde derrotó al Colo-Colo de Chile, al Sao Paulo de Brasil y la selección de fútbol de los Estados Unidos. Su estrella 13 fue difícil de conseguir. A pesar de ganar el torneo de los Pentagonales con 11 puntos, y ganar el finalización con 42 puntos, uno más que Santa Fe, obteniendo una bonificación de 1,50. Jugaba el 18 de diciembre en Barranquilla ante Junior, pero al mismo tiempo jugaban Santa Fe y Atlético Nacional. Los embajadores llegaban empatados en 11 y 50 puntos con Nacional pero con mejor diferencia de goles a favor. Terminado el primer tiempo, Millonarios perdía 0-1 en Barranquilla y Nacional era el campeón ganando 1-0 en Bogotá. Al minuto 13 del segundo tiempo, Mario Vanemerac iguala para Millonarios, luego Santa Fe empata en Bogotá. Millonarios trató por todos los medios de conseguir el gol de la victoria pero no fue posible, debió esperar el final en Bogotá. Pero finalmente pudo coronarse campeón, el segundo del Chiqui García, además totalizó un récord de 26 fechas sin perder, superando su propia marca de 1953 a 54. Este sería el último título del Club Deportivo Los Millonarios en el siglo XX. Crisis deportiva y económica. Las 2 décadas siguientes son las más difíciles de la historia del club económicamente y en éxitos deportivos pese a tener buenas temporadas en el ámbito local y copas internacionales. Década de 1990. Década de 2000. Regreso a los éxitos y consolidación de Millonarios FC. La siguiente década se caracteriza por la reconstitución del Club Deportivo Los Millonarios como Millonarios Fútbol Club, una sociedad anónima, con acciones a la venta que adquirieron varios hinchas. Aunque la mayor parte del equipo pertenece al Fondo Ámbar Capital desde 2015. Esa transformación, a la postre, llevó al equipo a ganar varios títulos, incluyendo 2 nuevas estrellas de la Liga Nacional, luego de varios años de sequía. Década de 2010. Década de 2020. Símbolos del club. Escudo. El escudo de Millonarios es el emblema oficial del club, el cual se emplea para identificar al club embajador. En sus inicios, cuando el equipo se llamaba Club Municipal de Deportes, se adoptó como escudo aquel que pertenecía a la municipalidad, además de emplear los colores oficiales, blanco y negro. Desde su fundación como Club Deportivo Los Millonarios el escudo ha mantenido los siguientes elementos: silueta de piel de toro o casulla, la cual se mantiene hasta la actualidad, una partición de tajado, mostrando en la parte superior el color azul y en la inferior el color blanco, en la parte superior posan 2 aros blancos entrelazados, y en la parte inferior posa la letra M, de Millonarios. Anteriormente estaban las siglas CM, haciendo referencia a su antiguo nombre, Club Municipal. Nota 1, escudo especial para el 50 aniversario del club. Nota 2, escudo especial para el 60 aniversario del club. Nota 3, escudo edición especial en conmemoración a la época de El Dorado. Nota 4, escudo de transición utilizado entre 2011 y 2012 con motivo del paso de Club Deportivo Los Millonarios a Millonarios Fútbol Club. Nota 5, escudo especial para el 70 aniversario del club. Nota 6, escudo utilizado en algunas prendas de competencia entre 2017 y 2018. Bandera. La bandera oficial reúne los 2 colores tradicionales de Millonarios, el azul y el blanco, están distribuidos horizontalmente en 2 franjas de igual tamaño, el azul en la parte superior y el blanco en la inferior. El azul representa el cielo y el mar, lo cual simboliza la grandeza de la historia del club y la gran cantidad de hinchas que tiene el equipo por todo el mundo,
así como su fidelidad y el amor que ellos tienen hacia la institución. El blanco representa la paz, el optimismo, la frialdad, la serenidad y el juego limpio que tiene que haber en cada partido que juegue Millonarios. Himno. El himno oficial del club fue escrito por Manuel Briceño Pardo y compuesto por Óscar Sache. El 11 de julio de 2016, en conmemoración de los 70 años del club, se presentó la canción oficial del club, la cual se emplea antes de los partidos en el estadio y en medios oficiales. Mascota. Aunque Millonarios no posee actualmente mascota oficial, en el pasado ha adoptado algunas ideas. La primera nace en el año 1984 de mano del presidente del club de ese entonces, Edmer Tamayo. Se presenta un oso polar blanco de hocico azul junto a las porristas el 13 de junio de 1984. La mascota sería posteriormente descartada, debido a su impopularidad. En el año 2000, gracias al programa de CITIB, sin amarillo, azul y rojo, se elige a la nueva mascota ganadora de un concurso entre cerca de 300 personas. La mascota es bautizada Millo. Millo tiene su primera aparición el 20 de agosto del 2000. Sin embargo, tampoco sería bien acogido, por lo que con el paso del tiempo terminaría desapareciendo. Para el año 2016 se retoma la idea de implementar una mascota al equipo, por lo que se lanza un concurso dirigido a la hinchada en busca de propuestas. Se eligen 4 finalistas entre los ponentes del concurso y se dejan a votación del hincha para elegir la propuesta ganadora, pero debido al descontento de los seguidores, e incumplimiento de términos y condiciones, se da por cancelado el concurso. Nuevamente, el 19 de marzo de 2019 se hace un concurso abierto a la hinchada para elegir la mascota del equipo. Indumentaria. Históricamente el uniforme de Millonarios usa los colores azul y blanco. No obstante, en sus inicios en 1938, cuando el club era el Club Municipal de Deportes, vestía con camiseta blanca y pantaloneta negra, ya que utilizaba los que en esa época eran los colores de la bandera de la ciudad de Bogotá. Después vino en 1939, el cambio al color azul propiciado por el del Club Atlético Tigre de Argentina, que finalmente en 1941 se convirtió en el actual. A partir de la temporada 2009, y hasta la actualidad, la indumentaria de Millonarios es confeccionada por la multinacional alemana Adidas, que ya había vestido al club entre 1984 y 1987 y después en 1996. Rivalidades. Con Independiente Santa Fe, clásico bogotano. Millonarios y Santa Fe protagonizan el único clásico regional que se ha jugado sin interrupciones durante todas las temporadas del fútbol de Primera División en Colombia, el clásico bogotano. Los antecedentes de este derbi tiene su origen durante la década anterior a surgir el fútbol profesional en Colombia. Ambos equipos eran muy reconocidos en el ámbito futbolístico bogotano y nacional. El primer clásico oficial en el profesionalismo se jugó el 19 de septiembre de 1948 con victoria para Santa Fe por 5-3. La primera victoria de Millonarios en el profesionalismo fue el 16 de octubre de 1949, por marcador de 6-3, con 3 anotaciones de Alfredo Di Stéfano, mientras que Adolfo Pedernera, Alcides Aguilera e Ismael Soria anotaron los otros 3 goles. El 16 de septiembre de 2007, Millonarios completó 100 victorias en sus enfrentamientos en el clásico bogotano ante Santa Fe en el clásico 248. En la actualidad el número de triunfos de Millonarios es de 124 contra 89 de Santa Fe, así que la diferencia de triunfos de los azules, sigue siendo de más de 30. Tendencia que se ha mantenido en los últimos años. A partir del año 2015 Millonarios mantuvo una racha sin perder ante su rival de patio Santa Fe con 3 empates y 6 victorias. La más destacada en el torneo Apertura, cuando Millonarios eliminó a Santa Fe de los 8 clasificados en la última fecha de la fase regular con un marcador de 1-3. Los goles fueron convertidos por Román Torres, Fernando Uribe y Rafael Roballo. El 19 de marzo de 2017 Millonarios cortó un invicto de 22 fechas del cuadro cardenal.
Millonarios ganaría con marcador de 3-0 con goles de Andrés Cadavid, Iron del Valle y de Iber Machado. El 13 de diciembre del mismo año, el cuadro embajador y el Cardenal se encuentran en la final del torneo Finalización 2017. En el partido de ida, donde Millonarios ofició de local, se llevó la victoria tras un gol de cabeza de Matías de los Santos. En la vuelta, jugada el 17 de diciembre, Millonarios remonta 2 veces un resultado adverso, primero con un gol de Andrés Cadavid, y finalmente con uno de Henry Rojas, para un global de 3-2, con el cual obtiene su estrella número 15. Las mayores victorias de Millonarios en el clásico capitalino fueron 2 triunfos por marcador de 6-0, el primero conseguido el 29 de junio de 1952 con goles de Alfredo Castillo, Alfredo Di Stéfano, 2 de Antonio Báez, 1 de Reinaldo Mourín y un gol olímpico de Adolfo Pedernera. Volvió a ganar por 6-0 a Santa Fe, el 29 de agosto de 1954, con goles de Rubén Deive, Liborio Leticiano Guzmán, Óscar Contreras Rousi y 3 anotaciones de Julio Estuca Ávila. Asimismo, logró varios triunfos por 6-1 y 5-0. Entretanto que sufrió su derrota más abultada el 23 de febrero de 1992, con un marcador de 3-7. Los mayores anotadores en la historia del clásico bogotano son los argentinos Miguel Ángel Converti y Alfredo Castillo, y el colombiano Laider Preciado, jugador de Santa Fe. El único jugador de Millonarios que hizo 2 tripletas en el clásico de la capital es Alfredo Di Stéfano en 1949 y 1951 respectivamente, mientras que Laider Preciado consiguió 1 tripleta el 22 de agosto de 2004 minutos 37, 62 y 80 el 24 de marzo del 2012 Humberto Osorio, jugador de Millonarios, marcó una tripleta contra Santa Fe en la derrota embajadora por 4-3. Con Deportivo Cali, clásico añejo. El llamado clásico añejo es una rivalidad muy antigua en el fútbol colombiano, protagonizada entre Millonarios y el Deportivo Cali. Este encuentro fue de lejos el partido más importante del país, considerado el superclásico de Colombia durante las décadas de los años 60 y años 70. En 1980, la crisis económica de Millonarios, la sequía de títulos de los azucareros, la consolidación de Atlético Nacional y la aparición de América de Cali como rival de ambos equipos, fueron los causantes de la decadencia de este clásico. Es el partido más parejo en Colombia, siendo uno de los más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano, debido a sus grandes disputas deportivas en la lucha por los títulos y los brillantes jugadores que han pasado por sus nóminas. Entre estos equipos se han disputado los títulos de 1949, 1959, 1961, 1962, 1963, 1967, 1969, 1972, 1978 y 1995/96, más la Copa Colombia de 1962/63. Con Atlético Nacional, superclásico del fútbol colombiano. Es una de las rivalidades más fuertes del fútbol profesional colombiano, el partido que más estrellas reúne con 32 en total, 15 estrellas para Millonarios y 17 estrellas para Atlético Nacional. También enfrenta a los 2 equipos con más títulos oficiales en Colombia con 51 títulos en total hasta la fecha. Millonarios y Nacional se han enfrentado 281 veces, Millonarios ganó 107 veces, Atlético Nacional ganó 83 veces y empataron 91 veces. El 12 de junio de 1949 Millonarios goleó 6-0 a Atlético Nacional en Bogotá. Pedro Cabillón marcó 3 goles y la cuenta la completó Alfredo Castillo, Alcides Aguilera y Carlos Mosquera. La rivalidad tuvo sus primeras briznas en la década de los años 1970 cuando ambos equipos pelearon palmo a palmo los campeonatos de 1971, 1972, 1973, 1974, 1976 y 1978, con 2 títulos para cada escuadra.
Pero el juego recién se convirtió definitivamente en un gran clásico luego de las disputas por las contrataciones de varios jugadores en 1986 y 1987 y el campeonato que Millonarios ganó a Atlético Nacional en 1988 que le permitió alcanzar su estrella 13. En 1989 se compartieron de nuevo grupo en la Copa Libertadores de América. Millonarios llegó invicto a cuartos de final, instancia en la que se enfrentó al Atlético Nacional, cayendo en Medellín 1-0 y la vuelta, disputada en el Estadio Nemesio Camacho. El Campín de Bogotá terminó empatada 1-1, con arbitraje del chileno Hernán Silva. En 1994, durante el cuadrangular final del torneo colombiano, Atlético Nacional con un gol a falta de 10 minutos para finalizar el clásico paisa, le arrebata el título a los embajadores, que habían ganado su encuentro contra el América, en la ciudad de Bogotá por 3-0. En 1995, pareció repetirse la historia por Copa Libertadores. Millonarios volvió a ganar su grupo en la primera ronda, con un empate contra Atlético Nacional en Medellín y una victoria en Bogotá. Continuó avanzando rondas y en la instancia definitiva, los dos equipos revivieron su enfrentamiento de 1989. En esa instancia ganaron los verdolagas. En ambas campañas llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores. En 1996 por el torneo colombiano, Millonarios lo venció 5 veces consecutivas, en la fase regular y tanto de local como de visitante en los cuadrangulares semifinales y en el cuadrangular final, pero su sueño de ser campeón se vio frustrado nuevamente porque en la ciudad de Cali, el América empató con el Deportivo Cali y así por diferencia de bonificación, el equipo azucarero se queda con el título colombiano. En 1997 lo golea 4-0 con 3 goles de Ricardo Pérez. En el año 2000 Atlético Nacional y Millonarios disputaron la final de la Copa Merconorte 2000 donde empataron en Bogotá 0-0 y en Medellín el equipo paisa ganó 2-1 el 9 de noviembre para así Atlético Nacional consagrarse campeón. Posteriormente desde el 14 de mayo de 2000 cuando le gana por 4-3, transcurrieron 6 años de sequía para Millonarios en los cuales no vio ningún triunfo frente a Atlético Nacional. El 14 de octubre de 2006 el equipo bogotano rompió esta racha con un triunfo 2-0 como local, para caer en el enfrentamiento posterior, de nuevo en su estadio, por un marcador de 1-0. Pasaron 9 años para que el conjunto azul derrotara a Atlético Nacional en Medellín. Fue el 5 de septiembre de 2007 con marcador de 2-3, en juego válido por la Copa Sudamericana. Los tantos del conjunto capitalino fueron marcados por Jonathan Estrada y Ricardo Siciliano. Aquel entonces Atlético Nacional era el campeón del fútbol colombiano y Millonarios marchaba último del finalización 2007. Esa noche marcó el debut de Mario Vanemerac como entrenador de Millonarios. El partido de vuelta en Bogotá terminó con un empate sin goles, permitiendo que Millonarios clasificara a los octavos de final de la competición, eliminando al equipo antioqueño. La mala racha de 15 años sin derrotar a Atlético Nacional en Medellín por torneo local terminó la tarde del 2 de noviembre de 2011 con un triunfo 2-0, con goles de Luis Mosquera y Edison Toloza. En el año 2013, se enfrentarían nuevamente en una final el Embajador y el Verdolaga, esta vez por Copa Colombia, en el cual empatarían en el partido de ida en la ciudad de Bogotá, con un marcador de 2-2, para posteriormente terminar el partido de vuelta en la ciudad de Medellín con un resultado de 1-0 a favor del equipo antioqueño. Millonarios fue goleado 5-0 por Atlético Nacional el 10 de agosto de 2014, en la que se constituye como la mayor goleada recibida por el equipo azul frente al equipo verde hasta el momento. En el año 2016 se enfrentarían en cuartos de final el Embajador y el Verdolaga, esta vez por el torneo colombiano, en el cual ganó el azul en el partido de ida en la ciudad de Bogotá, con un marcador de 2-1, en el partido de vuelta en Medellín cayó 3-0 contra Nacional que jugó con toda nómina ya que no pudo disputar la final de Copa Sudamérica por el accidente aéreo que sufrió el equipo brasileño chapecoense. Nuevamente se encontrarían en la semifinal del torneo Apertura Colombiano 2017, esta vez, en semifinales.
El primer encuentro se disputó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, el 7 de junio con un saldo de 0-0. La revancha se daría 4 días después, el 11 de junio, esta vez en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín con un saldo a favor para los verdolagas de 1-0. En 2018 se enfrentaron en la Superliga de Colombia 2018, confrontándose el campeón del torneo Apertura, Atlético Nacional y el campeón del torneo Finalización, Millonarios. El partido de ida jugado en Bogotá finalizó con un marcador de 0-0. En el partido de vuelta, jugado el 7 de febrero en la ciudad de Medellín, los embajadores remontaron un 1-0 con un doblete del delantero paraguayo Roberto Ovelar, ganando así por primera vez la Superliga, y rompiendo una racha negativa de 7 años sin ganar en el Estadio Atanasio Girardot. Con América de Cali, clásico de las estrellas. Millonarios y América de Cali protagonizan uno de los grandes clásicos del país, debido a que entre ambos equipos suman en total 30 títulos de la Dimayor, 15 de Millonarios y 15 del América de Cali. Además también reúne a los dos clubes pioneros en la fundación de la Dimayor el 26 de junio de 1948, que se logró gracias a la gestión de sus presidentes, Alfonso Senior Quevedo, de Millonarios y Humberto Salcedo Fernández Salcefer, de América, en el edificio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla. Esta rivalidad gana fuerza durante los años 80 y años 90. En el torneo Finalización 2007 en la fecha 13 el 20 de octubre fue victoria del América en Bogotá por resultado de 2-1. Los clásicos disputados en el año 2008, se saldaron con balance de un triunfo para cada uno como local, primero el 2 de abril, jugando la fecha 11 del torneo Apertura, a pesar de ir perdiendo desde los 20 segundos de iniciado el compromiso, Millonarios empata a los 5 minutos a través de Ricardo Siciliano, quien marcó de nuevo al 16. Más adelante se fue expulsado Roberto Carlos Cortés, pero Millonarios llegó al 3-1 de nuevo con gol de Siciliano. Después, el 28 de septiembre, en la misma fecha en el torneo Finalización, América de Cali ganó por 1-0 con gol de Adrián Ramos. Se enfrentaron en el torneo Apertura donde América de Cali ganó por 3-2 en un emocionante partido atajando 2 penales al equipo rival, y en la última fecha del torneo Finalización y Millonarios nuevamente venció por 2-0. El 19 de noviembre de 2011 en la fecha 16 del torneo Finalización 2011 se jugó un clásico muy especial, en el que Millonarios derrotó 2-0 a América de Cali, condenándolo así a jugar la serie de promoción ante Patriotas, que a la postre terminaría con el descenso del equipo escarlata a la categoría Primera B. Después de 6 años sin encuentros entre estos dos equipos, el 11 de marzo de 2017 los equipos se vieron las caras en el Campín, un partido que finalizaría con un marcador de 3-0 a favor de Millonarios. A los 9 minutos Duvier Riascos abriría la cuenta con un regate donde dejó en el camino a la defensa escarlata y venció al arquero Carlos Bejarano, antes del final del primer tiempo. Tras un centro de Henry Rojas, Harold Santiago Mosquera anotaría el 2-0 de cabeza. El gol final lo anotaría Elise Quiñones después de un zurdazo potente, dejando sin oportunidad al arquero Carlos Bejarano. El mismo año, en semifinales, se cruza con América de Cali, al cual vence en el partido de ida disputado en el Estadio Pascual Guerrero 2-1. Millonarios se iría adelante en el marcador con un gol de Airón del Valle, quien evade a Carlos Bejarano y marca su 11º gol en Liga. Poco tiempo después, tras un penal a favor de América, atajado por Nicolás Viconis, el cuadro escarlata empataría por un segundo penal que convierte Cristian Martínez Borja. Poco después, David Macalistar Silva decretaría el 2-1 final. Tras un buen pase de Cristian Camilo Huérfano, Silva dispara a la mano derecha del arquero americano y sentencia el partido. En el partido de vuelta, Millonarios y América de Cali empatan sin goles, dándole el paso a la final al equipo embajador dirigido por Miguel Ángel Rousseau. El 5 de junio de 2019 en el cuadrangular fecha 6, América de Cali derrotó 2-1 a Millonarios en el Campín después de 12 años, dejando sin final al equipo azul y dándole el paso a la final a Deportivo Pasto, que enfrentaría a Junior de Barranquilla.
con Junior de Barranquilla. Uno de los partidos que ha ganado trascendencia en los últimos años y supone un clásico, debido a los frecuentes encuentros que se dan entre estos dos equipos, ya sea en fase regular o en fase eliminatoria, la diferencia regional y también porque Barranquilla supone la plaza más difícil para Millonarios en su historia, especialmente desde el regreso de Atlético Junior en los años 60 luego de varios años sin participar luego de su salida del torneo por diferencias con Dimayor y una crisis económica. La rivalidad entre Millonarios y Junior empezó desde casi su mismo regreso a la liga en 1966 y ya en 1968 empezarían las refriegas tras perder un tercer puesto contra el Embajador, pero desde entonces la Arenosa mostraría una férrea resistencia al azul especialmente en el Metropolitano. En contraparte Atlético Junior tendría dificultades para ganar en Bogotá. Disputarían los títulos de 1972 y 1976 habiendo polémica al final del partido al definir el campeón de la Apertura. Volverían a pelear en 1982, 1987 y 1988 que aunque ya Junior no tendría chances, Millonarios en estos dos torneos vencería a Junior incluso dando la vuelta en el Metropolitano ganando las estrellas 12 y 13. Además este partido en la década de los años 80 sería muy apretado y equilibrado hasta los torneos cortos de 2011, 2014 y 2016 donde el Junior ha eliminado al equipo embajador 3 veces a su favor. En la década de 1990 y 2000 mantendría la dificultad y cobraba fuerza especialmente por el bajonazo del azul, pero fue en el año 2011 donde empezaría a tener tintes de clásico cuando Millonarios perdió la oportunidad de clasificarse a la gran final del torneo, luego de llegar con un marcador de 3-0 a favor a Barranquilla, donde el equipo rojiblanco empató y eliminó a Millonarios vía penal donde después los tiburones bordearían su séptima estrella en su escudo. En el torneo Apertura 2003 Tiburones y Embajadores se enfrentaron en el grupo B de los cuadrangulares semifinales donde también enfrentaron a Centauros Villavicencio y Deportivo Pereira. En el torneo Finalización 2011 se enfrentaron en las semifinales, en el partido de ida ganó el Embajador 3-0 y en el de vuelta cae por el mismo marcador y en definición por penaltis queda 5-4 a favor de Junior que clasifica a la gran final. En el torneo Finalización 2012 se encontrarían en los cuadrangulares semifinales del Grupo A, en el primer partido Junior ganó 2-1 en Barranquilla y en el segundo partido empataron 0-0 en Bogotá así dándole la clasificación a Millonarios a la gran final por haber hecho la mayor cantidad de puntos en el grupo. Los dos equipos se volverían a encontrar en el 2014, en ambos partidos empatarían 0-0 y se definiría el pase a la final en el Estadio El Campín, donde Junior venció a Millonarios y avanzó a la final nuevamente contra Atlético Nacional 10 años después de haberla ganado, en la cual esta vez quedó subcampeón. En 2016 se jugaría el pase a semifinales, Junior ganaría el partido de ida en Barranquilla por marcador de 2-0, en la vuelta Millonarios iría al medio tiempo con un marcador de 1-0 abajo. En el segundo tiempo Andrés Escobar y Carlos Henao sorpresivamente consiguieron el 4-1 con el cual lograban la clasificación a semifinales, pero un gol en el tiempo extra por parte de Vladimir Hernández llevó a la definición vía penales que terminaría a la postre con la eliminación de Millonarios y el paso de Junior a la semifinal del torneo de Apertura 2016. En 2017 se encontraron en cuartos de final de Copa Colombia. El partido de ida terminó con un empate 0-0, y el partido de vuelta quedó 1-0 a favor de Junior tras una pena máxima que convierte Harlan Barrera, dándole la clasificación a las semifinales. Hasta la fecha se han enfrentado en 10 ocasiones en series de ida y vuelta, el popular mata-mata con saldo a favor para los barranquilleros con 6 series ganadas por 4 del equipo azul. En 2021 se encontraron por las semifinales del torneo Apertura, con marcador de 3-2 con doblete de Carmelo Valencia y Fabián Sambueza y para el azul goles de Fernando Uribe y Cristian Arango. Más adelante el 13 de junio en la vuelta el embajador logra darle vuelta con doblete de Fernando Uribe y así llevarse el boleto de la gran final que perderían a manos de Deportes Tolima. Otras rivalidades. Asimismo, Millonarios mantiene rivalidades de menor repercusión con algunos clubes internacionales, tales como Real Madrid y River Plate. Con los merengues se enfrentaron por primera vez en 1952 cuando el equipo español organizó sus bodas de oro,
y Millonarios asistió al encuentro gracias a la renuncia de River Plate en el evento futbolístico. El equipo colombiano se coronó campeón empatando 2-2 con el IFK Norrköping de Suecia y venciendo 4-2 al equipo anfitrión, marcando la historia del club español tras resultar el evento en la llegada de Alfredo Di Stéfano a España, en donde dejaría una gran historia y legado como jugador, tal y como lo hizo en Argentina y en Colombia. Tras el primer enfrentamiento entre los dos equipos, ese mismo año en el mes de julio se jugaría la revancha en Bogotá. Millonarios recibiría en el estadio El Campín al Real Madrid con motivo de la celebración de la Copa Ciudad de Bogotá. Los blancos serían superados por segunda ocasión por el elenco bogotano, esta vez por marcador de 2-1. Las anotaciones de ese encuentro serían obra de Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stéfano. 3 días después el equipo merengue tendría una nueva oportunidad para enfrentar a Millonarios, esta vez con ocasión del trofeo de la Cancillería de España, donde nuevamente el equipo embajador se impondría por un marcador de 2-0, siendo ambos goles marcados por Antonio Báez. Posteriormente se enfrentarían 2 veces en Venezuela, esto con motivo de la edición de la pequeña Copa del Mundo de Clubes. Allí en los 2 encuentros, ambas escuadras terminarían empatadas a 1 gol, manteniendo el equipo bogotano su invicto ante los madrileños. 7 años después volvieron a encontrarse, esta vez con Alfredo Di Stéfano militando en las filas del Real Madrid, y con la motivación de haber ganado 3 copas europeas, en 1959. El resultado terminaría con igualdad a 1 gol, con anotaciones del mismo Di Stéfano para la Casa Blanca y Hugo Contreras para los azules. En homenaje a Di Stéfano, el Real Madrid decidió invitar al club capitalino para la celebración del Trofeo Santiago Bernabéu de la edición 2012. El partido se llevó a cabo el día 26 de septiembre de ese año, y el resultado fue 8-0 a favor del Real Madrid, siendo esta la primera y única vez que el club español derrotó al conjunto embajador y siendo a la vez la mayor goleada del Real Madrid en contra de Millonarios. En cuanto a River Plate, la confrontación entre el embajador y el club millonario surge por varios factores. El equipo argentino es apodado Millonario, similar al nombre del club azul. Asimismo, por ambos clubes han pasado jugadores históricos, tales como Di Stéfano y Amadeo Carrizo, entre otros, y a esto se suma también la hermandad que se ha formado entre las hinchadas del club argentino y el colombiano. En total se han enfrentado en 10 ocasiones, no obstante, todos los encuentros entre River Plate y Millonarios han sido de carácter amistoso. El primero de estos fue en 1953 por la Copa República de Colombia, partido que finalizaría 1-3 a favor de River Plate. Millonarios ganaría su primer encuentro el mismo año, esta vez por la pequeña Copa Mundial de Clubes, por un resultado de 5-1. Instalaciones. Estadio. En sus inicios, las primeras canchas que usó el entonces Juventud Bogotana fueron la del Field de la Hacienda La Merced, que tenía el Colegio de San Bartolomé en la zona donde actualmente queda el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y el Colegio San Bartolomé La Merced. Después disputó varios de sus partidos de los torneos que se organizaban en esa época en los terrenos de La Salle. Pero cabe aclarar que a pesar del error que aparece en algunas informaciones, el Instituto de La Salle nada tiene que ver con el Deportivo Municipal. Era un equipo independiente de esta institución educativa, que era rival del Deportivo Municipal en los torneos de la época y en su campo se disputaban los partidos, por ser el de mayor capacidad de público en la ciudad en esa época, hasta la construcción del Estadio El Campín. Cuando el equipo en 1938 fue adquirido temporalmente por la Municipalidad de Bogotá y se convirtió en el Club Municipal de Deportes, pasó a jugar en el recién inaugurado Estadio Nemesio Camacho El Campín, actualmente ubicado en el barrio El Campín en la Avenida Norte Quito Sur con Avenida Calle 57, la dirección oficial es carrera 30 número 57 a 60, y es propiedad del Distrito Capital de Bogotá y administrado por el IDRD. Luego de la reforma para que el estadio pueda albergar la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011, el estadio quedó con aforo para 36.343 espectadores. Este estadio desde entonces hasta la actualidad ha sido siempre su casa, con excepción del año 1950 y hasta julio de 1951,
en plena época de El Dorado, cuando a causa de la reconstrucción del Coloso de la 57, debió ser local en el Estadio Alfonso López Pumarejo de la ciudad universitaria de Bogotá, que pudo presenciar por primera vez al equipo del Ballet Azul. Posteriormente solo ha salido del estadio El Campín por algunas otras remodelaciones o suspensiones que ha sufrido el escenario, aunque de muy corta duración. Proyecto de estadio propio. En 1989 se pensó en construir su propio estadio para convertirse en el primer equipo colombiano con estadio propio, pero el proyecto no llegó muy lejos porque no encontraban terrenos aledaños a la capital lo suficientemente grandes como para albergar una construcción de tal magnitud. Más tarde, en 1999, se dibujaron planos y se compraron terrenos, pero el proyecto fracasó de nuevo porque no se contaba con los recursos suficientes para construir el estadio. Más recientemente en 2004 se hicieron nuevos planos y se compraron terrenos en jurisdicción del municipio de Cota, para iniciar la construcción del Estadio Azul, pero en 2005, nuevamente el proyecto fracasó por la crisis económica que llevó al equipo a la quiebra, dejando el proyecto atrás. Para mayo de 2018 el presidente del club, Enrique Camacho, declaró que el club económicamente ya puede construir su estadio propio sin ningún problema y ya se han visto terrenos, pero debido al POT no se podrá construir dentro de Bogotá. Además puso como ejemplo el RCD Stadium como idea de lo que se quiere hacer. Para noviembre de 2018 el presidente del club, Enrique Camacho, junto con Gustavo Serpa ratificaron la intención de hacer el estadio y afirmaron que ya se adquirió un terreno al norte de Bogotá. Posteriormente, en marzo de 2019, se reafirma el deseo de la Junta Directiva de construir un estadio propio del club, dándole luz verde el proyecto en asamblea de socios. El estadio, proyectado para 2025, costaría entre 174 y 200 millones de dólares. Este incluiría hotel y centro comercial, además de asesoramiento en el área de varios expertos. Sedes anteriores. La primera sede del club, cuando se fundó en 1946, se encontraba en la carrera séptima con calle 25, en cercanías del Planetario Distrital y el Parque de la Independencia. En aquellas épocas el equipo recibió el apodo del Club de la Calle 25. En esa sede, además tenía una concentración donde hospedaba a varios de sus jugadores de la época de El Dorado, y un restaurante llamado El Embajador, que terminó por dar nombre a ese pasaje y al Cinema Embajador, en la calle 24 de la localidad de Santa Fe. Al mismo tiempo, tuvo otra sede deportiva en el barrio Minuto de Dios en la localidad de Engativá, terrenos que compró en el año 1952 y que fue de su propiedad hasta el año de 1971, cuando vendió, para comprar su próxima sede. Su siguiente sede deportiva quedaba en un lote ubicado en el sector de Fontanar, en la localidad de Usaquén, a las afueras del norte de Bogotá, en la autopista norte con calle 220. Este predio, conocido popularmente como La Finca, se asentó desde finales de los años 1980 hasta comienzos del año 2010, se había visto envuelto en múltiples disputas en los últimos 20 años, pero finalmente en 2005 se determinó que su propiedad es en un 70% del club y en 30% de la DNE. Esta fue propiedad del club hasta el año 2011. En los años 1980 el club contó con un moderno club campestre y social ubicado a 3 kilómetros de Facatativá, con piscinas cubiertas, múltiples canchas y campos, predio que también perdió, al figurar como propiedad de accionistas, que luego sufrieron la extinción de dominio por parte del gobierno nacional. Además, en los años 1990, también adquirió unos terrenos en el municipio de Sopo, que posteriormente entregó como parte de pago a los acreedores cuando se acogió a la Ley 550. Actualmente Millonarios presentó su nueva sede deportiva denominada Alfonso Senior Quevedo. Un terreno de 40.000 metros cuadrados, ubicado en la zona conocida como Arrayanes, en el norte de la capital. 3 canchas de fútbol con idénticas dimensiones a la del Campín, y una casa, también de un piso, en cuyos alrededores empieza a girar la nueva Casa de los Embajadores. Sede Alfonso Senior.
La sede del equipo está ubicada en el sector de Guaymaral en la zona conocida como Arrayanes. Fue inaugurada en enero de 2017, en un terreno de 40.000 metros cuadrados. Cuenta con 3 canchas, 2 con las dimensiones de la cancha del Estadio El Campín, y otra más grande para realizar trabajos tácticos. La sede cuenta con camerinos, sala de vídeo, zona húmeda y consultorios médicos. Su proyecto a futuro contempla la construcción de un hotel de concentración, gimnasio y ampliación de las instalaciones. Su construcción inició a finales de 2014 y finalizó en el año 2016. Fue nombrada así en honor al fundador y primer presidente del club, Alfonso Senior Quevedo. Museo. Millonarios posee su propio museo, inaugurado el 14 de febrero de 2015. Está ubicado en el costado occidental del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Está compuesto de 4 salas principales, donde se encuentran trofeos como las 15 estrellas, la Copa Merconorte y otros ganados por el club, camisetas utilizadas por 3 ídolos del club, Alfredo Di Stéfano, Pedro Franco y Arnoldo Iguarán, muestra de vídeos de partidos históricos y fotografías de los 70 años de historia del equipo. Los visitantes podrán encontrar una sala dedicada enteramente a Alfonso Senior Quevedo, fundador y primer presidente del club, quien es considerado como el mejor dirigente de la historia del club. En esta sala, se podrán encontrar documentos históricos de Senior, así como su carné de socio número 1 de Millonarios en 1946, el carné de la FIFA que utilizó en la Copa Mundial de Fútbol de 1986, el documento de identidad que lo acreditó como integrante del comité de la FIFA y abonos del fundador para la temporada de 1986, entre otros. También se encuentra el documento que recibe Alfonso como socio honorario del Real Madrid. El museo termina con una zona dedicada a los uniformes utilizados por el equipo a lo largo de su historia. Aquí, podrán verse las camisetas que ha utilizado Millonarios desde 1977 hasta la actualidad. Aquí también se podrán ver las clásicas como las de los títulos de 1987 y 1988, o la conmemorativa de las bodas de oro en 1996 cuando fue subcampeón de la temporada 1995-96. Dentro de esta ala hay un espacio especial y reservado para las 2 camisetas de la estrella 14. Datos del club. Trayectoria y participación internacional. Millonarios ocupa el primer lugar de la tabla histórica de puntos del fútbol profesional colombiano, publicada al finalizar el año 2008, con 3.797 puntos. En esta tabla se asignan 2 puntos por victoria hasta 1994 y 3 puntos por victoria a partir de 1995, e incluye todos los campeonatos disputados a partir de su primera edición en 1948. En la tabla anexa se actualizan constantemente los datos, sumando los puntos obtenidos por cada equipo desde la publicación de la misma por parte de la División Mayor del fútbol colombiano. A continuación se detallan los títulos profesionales más relevantes de Millonarios en su historia. Se destaca que es el segundo equipo que más veces ha ganado la Liga Colombiana, que ha ganado en 3 ediciones de la Copa Colombia, siendo uno de los equipos con mayor número de torneos de esta denominación, y a nivel internacional fue el campeón de la Copa Simón Bolívar en 1972 y de la Copa Merconorte en 2001. Además se mencionan algunos internacionales relevantes ganados por el club, como el de las bodas de oro del Real Madrid en 1952, la competición organizada por la Federación Venezolana de Fútbol y la pequeña Copa del Mundo de Clubes en 1953, esta última considerada como antecedente de la Copa Intercontinental de Clubes. Es uno de los clubes colombianos vencedores de una competición internacional y también a nivel sudamericano. El más reciente título internacional oficial del club fue la Copa Merconorte 2001, torneo donde participaban algunos equipos de América del Norte y los considerados equipos más importantes de los países del norte de Sudamérica, que se disputó durante 4 años y Colombia con sus equipos tuvo el dominio total de la competencia. Millonarios participó en los 4 torneos, y fue uno de los equipos con mejores resultados. Tuvo grandes actuaciones como fueron la semifinal en 1998,
el subtítulo en la edición de 2000 y el título de 2001. Ganó el Grupo B de la primera fase con 12 puntos por encima de Guadalajara de México, MetroStars de Nueva York e Italchacao de Venezuela. La clasificación a la semifinal fue el 31 de octubre en Giant Stadium con victoria 1-0 en el minuto 93, tanto conseguido por Johan Biafara. La semifinal fue ante Necaxa en México, donde perdió el juego de ida 3-2 en el Estadio Victoria de Aguascalientes. La revancha en Bogotá finalizó con el mismo marcador, pero en favor de los azules, por lo cual se llegó a la definición desde el punto penal donde Millonarios se impuso 3-1. La final del torneo fue ante Emelec de Ecuador. El primer partido en Bogotá fue el 13 de diciembre, y finalizó 1-1. El 20 de diciembre se disputó el partido de vuelta en Guayaquil, el cual finalizó con el mismo marcador pese a que Millonarios comenzó ganando con gol de Juan Carlos Jaramillo. La igualdad de Emelec la anotó Otilino Tenorio. En la definición por la lotería de los penales, el conjunto embajador se impuso 3-1 gracias en parte a que el venezolano Rafael Dudamel atajó 2 cobros. Este fue el último título internacional ganado por Millonarios. Millonarios se quedó en definitiva con la Copa Merconorte además de finalizar como líder de la tabla histórica de esta competición con 54 puntos. Entre sus participaciones en torneos Conmebol, Millonarios es uno de los equipos colombianos con más participaciones en la Copa Libertadores de América y tuvo una destacada actuación durante el siglo XX, siendo su mejor participación en torneos internacionales llegar a semifinales de las ediciones 1960, 1973 y 1974. En la Copa Sudamericana llegó a semifinales de las ediciones 2007 y 2012. Nota: en negrita campeón de la temporada. Palmarés. En negrita las competiciones vigentes en la actualidad. Torneos nacionales, torneos internacionales. Algunos clubes la contabilizan en su propio palmarés personal, no obstante, sin ser oficial por ningún estamento continental ni mundial. Torneos regionales, reconocimientos internacionales. Jugadores. Plantilla 2022-2. Los equipos colombianos están limitados a tener en la plantilla un máximo de 4 jugadores extranjeros. La lista incluye solo la principal nacionalidad o nacionalidad deportiva de cada jugador. Para la temporada 2022 la DIMAYOR autorizó la inscripción de 35 jugadores a los clubes que tienen competencia internacional, de los cuales 5 deben ser categoría sub-23. Los jugadores de categoría sub-20 no son tenidos en cuenta en el conteo de los 35 inscritos ante DIMAYOR. Altas y bajas 2022-2. Jugadores cedidos. Jugadores que son propiedad del equipo y son prestados para actuar con otro conjunto, algunos con opción de compra. Jugadores cedidos en el club. Jugadores que son propiedad de otro equipo y están prestados en el club, algunos con opción de compra. Jugadores internacionales. Nota: en negrita jugadores parte de la última convocatoria en la correspondiente categoría. Records. Goleadores por posición. Jugadores con más títulos. Aportes, selecciones. El club ha realizado varios aportes a competiciones de talla mundial, tales como eliminatorias mundialistas, la Copa Mundial de Fútbol de Mayores, campeonatos sudamericanos, la Copa Mundial de Fútbol de Menores, Copa Confederaciones, Copa América, Copa de Oro, Juegos Olímpicos, botines de oro. Los goleadores del club han conseguido un total de 21 botines de oro. Primera División. Copa Sudamericana. Copa Libertadores. Copa Simón Bolívar. Copa Colombia. Superliga de Colombia. Jugadores extranjeros. En total son 220 futbolistas extranjeros de 20 nacionalidades distintas que han militado para el club. Canteranos destacados. Entrenadores. Cuerpo técnico actual. Desde su fundación, y hasta la actualidad, Millonarios Fútbol Club ha tenido un total de 68 entrenadores.
El primero en esta lista fue el chileno Fernando Constancio entre 1946 y 1947. Inicialmente, y hasta 1957, el club recurrió a entrenadores extranjeros, destacando de gran manera el argentino Adolfo Pedernera. El primer técnico de nacionalidad colombiana sería el exarquero albiazul Gabriel Ochoa Uribe, ganador de 5 torneos de liga, una Copa Colombia, y la Copa Simón Bolívar en su etapa como adiestrador, siendo así el técnico más ganador de la historia del club con 7 títulos oficiales. Le siguen Adolfo Pedernera con 5 títulos, Luis Augusto García con 3 y Miguel Ángel Rousseau con 2 títulos. Destacan también Hernán Torres, campeón del torneo colombiano tras 24 años del último torneo, y Richard Páez, campeón de Copa Colombia luego de 10 años sin títulos oficiales. El entrenador con más partidos disputados es el colombiano Gabriel Ochoa Uribe, quien dirigió 600 partidos, seguido de Luis Augusto García con 300 y Jorge Luis Pinto con 192 encuentros. En total, los entrenadores se reparten en 29 colombianos y 40 extranjeros, 20 de nacionalidad argentina, 7 uruguayos, 4 yugoslavos, 4 brasileños, 2 españoles, un chileno, un paraguayo y un venezolano. En la actualidad el cuerpo técnico está encabezado por Alberto Gamero, director técnico, Salvaje Rojas y Cerveleón Cuesta, asistentes técnicos, Arnoldo Iguarán, entrenador de delanteros, y Felipe Palmezano y Julio Charales preparadores físicos. Presidencia y Junta Directiva. Secciones deportivas. Equipos deportivos asociados a Millonarios Fútbol Club. Divisiones menores. Las categorías inferiores o divisiones menores del club hacen referencia a los equipos de reservas y juveniles que representan a Millonarios en los torneos nacionales en categorías inferiores. Se creó a mediados de la década del 60 y ha servido como plataforma al equipo bogotano para sustraer varios jugadores para su plantilla profesional. Dichas categorías están divididas en sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, sub-12, sub-11 y sub-10. El equipo cuenta con escuelas de formación deportiva en Bogotá, Cundinamarca, Tunja y Villavicencio. Millonarios sub-20A. Supercopa Juvenil FCF. Campeón, 2010, 2019. Subcampeón, 2009. Femenino. Fundado el 9 de mayo de 2018, es el encargado de representar a Millonarios en la Liga Profesional Femenina de Fútbol de Colombia. Fue creado en convenio con la Universidad Sergio Arboleda para promover el deporte femenino. El equipo disputa su primer torneo en el año 2019, llegando hasta las semifinales de este. eSports. Es el encargado de representar al club en competiciones de videojuegos, más específicamente FIFA. Abrió sus convocatorias en agosto de 2018 en la modalidad PlayStation 4 y Xbox One. El proceso de selección inició con la inscripción de cerca de 1.500 personas, un torneo presencial en el centro comercial Titán Plaza, Bogotá entre 16 jugadores y la fase final disputada en el Museo de Millonarios ubicado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 1 de septiembre. Los elegidos en 2019 disputan el paso al E-Club World Cup el 13 de octubre de 2018. Nicolás Rojas gana la Copa Virtual Colombiana modalidad PlayStation 4 tras vencer a Santa Fe Esports. En enero de 2020 el streamer español Auronplay elogió al club durante una transmisión en vivo. Se conoce que hay una relación entre las partes y no se descarta que un futuro represente a la institución en las competiciones de los eSports. Millonarios eSports equipo de fútbol virtual, FIFA para PlayStation. Copa Virtual Colombiana. Campeón, 2018. Área social. Afición. El club posee varios grupos de animación entre los que destacan 3, Comandos Azules, Blue Rain, y la Barra del Búfalo. Anteriormente Comandos Azules Almohadilla 13 o Almohadilla 13 por sus siglas, y actualmente Comandos Azules Distrito Capital o por sus siglas CADC, una de las barras bravas más populares de Millonarios.
Fue fundada en 1992. Se ubicaba en la tribuna norte del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, en 2019, tras conformarse la tribuna familiar, los comandos se ven obligados a moverse a la tribuna sur del escenario. La barra se caracteriza por su fidelidad al club, especialmente durante la crisis institucional vivida entre 2003 y 2006. La barra fue la encargada de dar vida a la famosa Anaconda, una bandera tejida durante 3 años, que mide 750 x 40 metros, convirtiéndose así en la primera bandera en el mundo en cubrir todo un estadio. La Blue Rain es una de las barras bravas más grandes y con más integrantes en el fútbol colombiano. Fundada en 1992, es una de las barras más representativas del club bogotano. Se localiza en la tribuna sur del Estadio Nemesio Camacho El Campín. A lo largo de su historia, la Blue Rain se ha caracterizado por ser la barra brava más representativa en cuanto al acompañamiento musical se refiere. La barra del Búfalo debe su nombre al jugador de Millonarios en los años 1980 Juan Gilberto Funes, apodado El Búfalo, quien fue protagonista en los torneos de 1984, 1985 y 1986. La barra fue organizada en 1994, y su forma de alentar con saltos y cánticos fue inspiración para otros grupos de animación. En sus inicios la barra se hacía llamar Los Sinvergüenzas de Siempre, pero fue renombrada como la Barra del Búfalo en conmemoración de Juan Gilberto Funes. Esta barra es conocida en San Luis, Argentina, tierra natal del Búfalo Funes. Se localiza en Tribuna Oriental General Baja y Alta Norte del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Clubes afiliados. CEO Propiedad. Notas: los clubes son propiedad de Joseph Oughourlian, por medio de sus grupos inversores, al igual que Millonarios. Influencia en otros clubes. Millonario del Rímac. El club fue fundado en diciembre de 1957 tras una gira de Millonarios en tierras incas. En la actualidad compite en la tercera división distrital de Rímac, en nivel jerárquico. El último acercamiento oficial entre las dos instituciones se dio en 1976 con gran influencia de Alfonso Senior. FC El Campín Bragado. El club fue fundado en 2017 por el exjugador de Millonarios Gaby Fernández, en honor a su etapa en la institución. Actualmente este equipo compite en la quinta división argentina para los afiliados indirectamente en AFA. Hermandades institucionales. River Plate. En la época amateur del fútbol colombiano, el para aquel entonces conocido como Club Deportivo Municipal, comenzó a traer jugadores argentinos, por lo que a manera de burla fueron apodados como. Al poco tiempo las directivas deciden tomar ese romoquete como parte de su nombre oficial, lo que concordó con el comienzo de la liga profesional, y el ahora llamado Millonarios continuó contrato en gran medida jugadores provenientes de River Plate, por lo que la relación entre los clubes se volvió recurrente. Algunos de los traspasos notables de jugadores son Néstor Raúl Rossi y Juan Gilberto Funes. Real Madrid. La historia entre los dos clubes se refleja en cuanto a los 7 partidos amistosos en los que se han enfrentado, ya que Millonarios ha ganado 3, se han presentado 3 empates y tan solo se ha visto una victoria merengue. Millonarios se hizo reconocido por ser el único club extranjero en ganarle a la primera generación dorada del Real Madrid. Además, entre estas dos instituciones se presentó el traspaso de Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Véase también. Club Deportivo Municipal CM. Historia del Club Deportivo Los Millonarios. Divisiones menores de Millonarios. Millonarios Fútbol Club Femenino. Anexo: estadísticas de Millonarios Fútbol Club. Anexo: partidos de Millonarios Fútbol Club en competiciones internacionales. Anexo: temporadas de Millonarios Fútbol Club. Anexo: entrenadores de Millonarios Fútbol Club. Anexo: presidentes de Millonarios Fútbol Club. Anexo: palmarés del Millonarios Fútbol Club. Notas.